muy contento de poder estar otra vez con ustedes compartiendo un tema más sobre la palabra de Dios. Este es el segundo video sobre el calvinismo y los 5 puntos principales del calvinismo. Hoy vamos a recordar muy brevemente los puntos del calvinismo. Recuerden, el calvinismo enseña la depravación total del hombre. El calvinismo enseña la imputación de la justicia personal de Jesucristo en el creyente. El calvinismo enseña la limpieza continua de pecado, de ignorancia o de flaqueza o debilidad. El cuarto punto que enseña el calvinismo es que somos salvos no por la ley, sino por gracia. El quinto punto es que no somos salvos no por obras, sino por la fe sola. Y otro punto importante que enseña el calvinismo, esta falsa doctrina, es que hace una falsa distinción entre el evangelio y la doctrina. Para ellos la doctrina es una cosa y el evangelio es otra cosa, cuando la palabra de Dios nos dice que los dos son la misma situación. Ahora, hoy vamos a continuar hablando sobre el cuarto. El punto que vamos a tocar hoy sobre el calvinismo es: somos salvos no por la ley, sino por la gracia. A la ley de este pasaje o de este texto es la ley de Moisés. Podemos leer Romanos capítulo 7, versículos 4 y 7. El pasaje principal que esta gente utiliza para decir que somos salvos por la gracia está en Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje es el pasaje principal que utiliza el calvinismo para decir que somos salvos bajo la gracia, solamente por gracia. La palabra ley aquí se refiere, obviamente, es a la ley mosaica. Y Pablo está diciendo que nosotros no somos salvos por la fe mosaica, sino por la gracia. Pero aquí la palabra gracia es un sinónimo del evangelio. También quiero que lean, por favor, ustedes en su casa, Romanos capítulo 7, versículos 4 y versículo 7. Lean los siguientes pasajes que voy a citar, por favor. Con respecto a lo que habla de la ley, pero la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, eso es correcto, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. No es el cuentico que le meten a la gente que no hay que hacer nada, que Cristo ya hizo todo por nosotros. No, el Mesías tiene una ley. Vamos a leer, por favor, léanlo por cuestiones de tiempo, pero quiero que ustedes lean Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21. Dice Pablo en este pasaje, dice que no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo, o sea, bajo la ley del Mesías. Primera de Corintios 9, 21. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago capítulo 2, versículo 10. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 12, versículo 50. ¿Por qué los calvinistas se oponen tanto a la palabra ley? Es muy sencillo. Ellos se oponen es porque dicen que debido a la naturaleza corrupta del hombre, la salvación tiene que ser totalmente por gracia, que el hombre la acepta o la recibe de una manera pasiva. De este modo, lo que quieren es quitarle al hombre la responsabilidad
de sus pecados y de su salvación. Esta doctrina de pura conveniencia, porque le quieren decir al hombre que no tiene ninguna responsabilidad, que porque él es muy débil, porque por sí siempre peca, porque es corrupto, nunca va a dejar de pecar. Mi amigo, si es tan malo hablar de la ley del Mesías y de la obediencia al Evangelio, y si esto es ser legalista, entonces pregúntese, ¿sería mejor ser ilegales? ¿Qué significa la palabra ilegales? Es actuar ilegalmente o en contra de la palabra de Dios. ¿Sería mejor actuar en contra de la palabra de Dios antes de tratar de apegarnos al Evangelio, a la palabra santa de Dios? Resumiendo este punto, ¿el hombre es salvo por gracia? Claro que sí, porque la gracia es un sinónimo del Evangelio. Pero si el hombre no obedece el Evangelio, si el hombre no toma responsabilidad de sus propios pecados, el cuentico de que el hombre de por sí, siempre el hombre va a pecar porque tiene una naturaleza corrupta, eso es pecado, es maldad y eso no lo enseña la Biblia. El hombre es responsable de su propio pecado. Dios le dijo a Caín, en Génesis capítulo 4, versículo 3, el pecado yace a la puerta, pero tú lo dominarás. El hombre puede dominar el pecado si toma la responsabilidad que le corresponde. Esto en cuanto a este punto. Muy importante, mis estimados. Otra palabra que los calvinistas tienen problemas y es muy fea para ellos es cuando se habla de que tenemos que hacer obras. Pero cuando hablo de obras, no estoy hablando de las obras de la ley de Moisés. Por decir, obras como cuáles. El creer es una obra. El arrepentirse es una obra. El confesar es una obra. El bautizarse es una obra. El perseverar es una obra. El creer es una obra. Pero son obras de nuestra fe. Pero el calvinista, cuando piensa en obras, tiene problemas con esta palabra. ¿Saben por qué? Porque para ellos la palabra obra, ellos piensan inmediatamente en deuda, en mérito, en fariseísmo, piensan en legalistas o en perfeccionalistas. Por eso esta gente les cuesta aceptar la palabra obras. Por eso los evangélicos y aún muchos hermanos de la iglesia del Señor tienen este serio problema. Critican los 5 pasos del plan de salvación. Para ellos esto es legalismo. Que los que obedecen estos 5 pasos quieren justificarse a sí mismos como los fariseos. Porque la Biblia dice que el hombre tiene que creer, eso es una obra. La Biblia dice que el hombre tiene que confesar, eso es otra obra. La Biblia dice que el hombre tiene que arrepentirse, es otra obra, pero son obras de la fe. Dicen, no prediquen el bautismo, no prediquen tanto el creer, no prediquen tanto el arrepentirse, sino prediquen al Mesías. Muy bien, vamos a predicar al Mesías. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 16, el bautismo del Mesías, en Mateo 28, 19. Y las palabras finales del Mesías fueron bautizándolos. Hemos predicado al Mesías desde el principio de su ministerio hasta la ascensión al cielo. Los que dicen predicar al Mesías y no depender de lo que uno haga, confunden 2 cosas muy importantes, que es proveer y aceptar. Dios provee la salvación del hombre. Dios provee la salvación del hombre y esto lo hizo en la cruz del Mesías. Pero esta salvación que Dios provee debe ser aceptada por el hombre. Si Dios no hubiera provisto la salvación, no habría esperanza, mi amigo. Pero si el hombre
no acepta el Evangelio, que es obedecer al Evangelio, obedecer al Mesías, obedecer su palabra, no habrá salvación. Y el hombre estará, con, estará como si el Mesías nunca hubiera venido. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como las buenas obras que Cornelio. Tales obras no nos pueden salvar, eso estamos claros, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, o sea, por el bautismo. No solamente por el bautismo, sino por creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados. Y la renovación del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Una de las prácticas que me llama mucho la atención y me preocupan, una de las prácticas más absurdas que algunos hermanos en Cristo y evangélicos y muchos religiosos hacen es hacer un eco a los bautistas, porque los bautistas siempre citan mucho este pasaje, Isaías 64:66. Dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Eso dice Isaías 64:6. Pero léase el contexto, leamos el contexto de este versículo. No se puede aplicar a las buenas obras de los cristianos, porque Isaías se refiere a la infidelidad, infidelidad de la nación judía, a la que pintaba como inmunda, porque según Levíticos capítulo 5 versículo 2. Por eso no podían acercarse a Dios, porque estaban inmundos por el pecado. Ese es el contexto de este pasaje. Ahora, cuando habla de que de trapo de inmundicia, era un trapo de menstruación, como ejemplo claro de la inmundicia, según Levíticos capítulo 15, versículo 19, versículo 30 y versículo 33. Es un insulto al fiel cristiano hacer tal comparación, porque cuando se habla de que los cristianos somos justos delante de Dios, no estamos hablando de una justicia absoluta, porque justos absolutamente es Dios, pero el cristiano es justo porque practica la justicia que Dios le ha dado de una manera relativa. Tengamos mucho cuidado con esto. Otro punto importante es que quieren hacer una falsa distinción entre el Evangelio y la doctrina, cuando la Biblia utiliza estos términos paralelamente y citan generalmente 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 4 para hacer referencia que el Evangelio se refiere únicamente es a la muerte, a la sepultura y a la resurrección del Señor. Los calvinistas hablan mucho del Evangelio núcleo, que es una relación que hay entre Mateo, desde Mateo capítulo 1 hasta Hechos capítulo 2. Dicen que los que aceptan este Evangelio que está desde Mateo 1 hasta Hechos 2 son los verdaderos cristianos, los verdaderos hermanos en Cristo y que son los verdaderos hombres que se van a salvar. El calvinismo tiene otro problema muy serio. Hablan mucho de que el resto de desde el libro de Hechos 3 en adelante hasta el libro de Apocalipsis, todo eso, el resto es pura doctrina y que no debe afectar la comunión. Pues suena muy lindo y muy hermoso, pero eso es falso, porque desde Hechos en adelante están las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo a los apóstoles y las cuales sí afectan nuestra comunión tanto con Dios como con las otras personas. Tenemos que tener cuidado porque esa distinción entre evangelio y doctrina no existe. La Biblia utiliza una palabra sinónima para hablar de lo mismo. Prestemos atención a estos dos pasajes. Primero, Tito capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, la sana doctrina según el glorioso evangelio. Oiga qué lindo. La sana doctrina
Según el glorioso evangelio, estas dos palabras se utilizan paulatinamente. Ojo a esta expresión. Tito capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Estos términos se utilizan alternativamente. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Al hablar del evangelio descrito en Romanos capítulo 6, 17, Pablo dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Los términos evangelio y doctrina son sinónimos de la palabra, la verdad, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto o el Consejo de Dios. Cuando se hablan de estas palabras, el Nuevo Testamento habla como sinónimos. Si habla del Nuevo Pacto, está hablando de la palabra de el Nuevo Pacto, la palabra de Dios. Cuando habla de la verdad, cuando habla de doctrina, cuando habla de evangelio, todos estos son sinónimos para referirse a las buenas nuevas del Mesías. Solo quiero concluir con un pasaje más. Si la doctrina no importa y si el evangelio es una cosa y la doctrina es otra cosa, quiero que estos amigos calvinistas y los bautistas principalmente, que son los que empujan esta doctrina, me expliquen este pasaje. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, ojo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Si la doctrina, que es el Evangelio, que es el nuevo pacto, no importa, dice la Biblia, que el que no practica esta doctrina no tiene a Dios. Pueden decir lo que quieran, pero que arranquen este pasaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos.